El ataque del FMI a Argentina. También Brasil apoyó a nuestro país. Y este apoyo, por supuesto, fue ignorado por los medios dominantes que están a favor del fondo y de las recetas que en otros tiempos nos empobrecieron. Insólita medida. Insólita porque en casi 6 décadas es la primera vez que se le aplica a un país una sanción por los índices que calcula, por los índices que da a conocer, en este caso el índice de precios y el índice de Producto Bruto Interno. Insólita además porque Argentina ya tiene anunciado que hay un nuevo índice en elaboración. Si el Fondo Monetario sabe esto, ¿por qué la oportunidad de esta declaración de censura que dio a conocer el viernes con una votación de su directorio que fue por mayoría, no fue unánime? Hubo países como Brasil y otros de la región que se opusieron a esta sanción del fondo que no tiene precedentes. Diarioregistrado.com. Brasil votó en contra de la moción del fondo. El director de Brasil ante el Fondo Monetario Internacional, Paulo Nogueira Batista, no apoyó la moción del fondo en contra de nuestro país. El contexto es claro: crisis europea y una Latinoamérica que en 2012 reflejó solo, y esto es riguroso, triunfos electorales de las fuerzas progresistas. Y en la única elección en Argentina, en la localidad rural santafesina de Las Parejas, Diego Mansilla de la Cámpora ganó con más de 80%. Esta realidad desespera a los medios que defienden intereses foráneos y tratan de generar odio y violencia para luego decir que ese odio y esa violencia se han generalizado y vuelto intolerables. Pero les conviene ocultar el debate sobre el fondo. ¿Qué es el debate sobre el fondo? Que veamos dónde encuentra precisamente a Amado Boudou y a Axel Kicillof. No sé si es una sanción muy grave para la Argentina, y lo digo con un poco de ironía, obviamente. Nosotros, por suerte, hemos decidido hace mucho tiempo dejar de pedirle crédito al fondo. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Concretamos con esta medida nuestra estrategia de reducción de deuda a un nivel compatible con nuestras posibilidades de crecimiento y pago, ganando además grados de libertad para la decisión nacional. Además, desnaturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional, ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. El análisis de las medidas que dieron origen a los avances que observamos ahora deben mucho, ante todo, a la visión y liderazgo del presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, al talento de los responsables de las políticas económicas y monetarias en los años 90 y a la energía y coraje de Domingo Cavallo. El Fondo Monetario Internacional ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Fondo Monetario homenajeaba a Menem en Washington por el milagro argentino. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. La suya no sé. El resultado ha sido exclusión, pobreza, indigencia, la destrucción del aparato productivo. De hecho, el fondo ya sancionó a la Argentina. Nos mandó a Martínez de Hoz, nos mandó a Cavallo, nos mandó la convertibilidad. Cuando yo era ministro, al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse a los impuestos que el fondo quería crear. Por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. ¿Cuál fue su mayor error? Por allá por marzo del 95, recibí una presión muy fuerte del Fondo Monetario Internacional, que me obligaron prácticamente a aumentar los aportes patronales. Al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Me opuse, por ejemplo, que decían, hay que aumentar los aportes patronales. Esta lógica, siempre defendida por adalides locales de modelos que no tienen en cuenta ni las necesidades ni la realidad de los pueblos. Nosotros cumplimos todos los requisitos que nos pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Vamos a tener más trabajo? Claro, yo creo que ya no es el fondo, es España, es Italia, son todos los países del mundo que nos dicen, primero arreglen con el fondo. Es España, es Italia, son todos los países del mundo que nos dicen,
primero arreglen con el fondo. ¿Se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional? No, evidentemente, Mónica, no se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional fuera del mundo financiero. Marcelo Bonelli estuvo esta tarde, tuviste el alto honor. Sí, estuvimos con Anup Sim. Anup Sim. Ahí estamos viendo las imágenes. Ah, pero estuviste ahí, silla de por medio. Sí, efectivamente. Parecía el fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, sí, muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Siempre defendida por adalides locales de modelos que no tienen en cuenta ni las necesidades ni la realidad de los pueblos, llevó a consolidar una verdadera adicción al endeudamiento. La verdad es que el fondo sigue actuando como si no hubiera pasado nada. Es este mismo fondo que ha monitoreado, aconsejado todo lo que se hizo en la Argentina previo a la crisis que termina en el 2001. Diarios Clarín de 2001. Optimismo del FMI y los bancos sobre Argentina. El FMI opina que las medidas de Cavallo servirán para reactivar. Están bien encaminados, dijo el FMI. El FMI salió a apoyar las nuevas medidas de Cavallo. Según el FMI, Argentina está lista para crecer. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Están bien encaminados, dijo el FMI. Nosotros cumplimos todos los requisitos que nos pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Vamos a tener más trabajo? Claro. Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se conoce alguna sanción del FMI? ¿Alguna decisión sobre quienes se enriquecieron ellos y fundieron el mundo? No. La primer medida que toma el FMI es contra Argentina. Alumna ejemplar del FMI en los 90 que siguió todas y cada una de las recetas y cuando explotó en 2001 le soltaron la mano. Argentina 2003. En soledad, sin acceso al mercado financiero internacional, creció en 10 años el 90% de su PBI, el mayor de su historia. Argentina que construyó mercado interno con inclusión social y políticas contracíclicas. Le pagó al FMI y reestructuró 2 veces en 2005 y 2010 su deuda defolteada con 93% de acuerdo de acreedores, sin volver a pedir prestado al mercado financiero internacional para terminar con la lógica del endeudamiento eterno y el negocio permanente de bancos, intermediarios, comisionistas, etc., que acabó en el default del 2001. Parece ser la verdadera causa del enojo del FMI. Argentina es una mala palabra para el sistema financiero global de rapiña y sus derivados. FMI más FBI contra Argentina. No se asusten, el FBI son los fondos buitres internacionales. Lo que quiere corregir el fondo es la política económica que sigue Argentina. Están castigando al país porque hizo una política económica desde el año 2003 contraria a las formulaciones, a las recetas del fondo, y lo peor de todo es que le fue bien. Resultados, claro, Argentina tuvo muy buenos resultados saliendo de esa política. Si uno mira para qué estaba hecho el Fondo Monetario Internacional, es para lo contrario de lo que hoy sirve. Porque el Fondo Monetario lo crean para evitar los desbalances que había en una época de tipo de cambio fijo y que los países en problemas fueran ayudados. ¿En qué se convirtió? En un gendarme mundial para incentivar eso, el ajuste y, lo digo claramente, el hambre del pueblo y los trabajadores, porque prácticamente era una camiseta diciendo que cuando hay problemas lo tienen que pagar los más desfavorecidos. Veíamos recién a Michel Candezius, director del FMI desde 1987. El análisis de las medidas que dieron origen a los avances que observamos ahora deben mucho, ante todo, a la visión y liderazgo del presidente de la Nación, Dr. Carlos Menem, al talento de los responsables de las políticas económicas y monetarias en los años 90 y a la energía y coraje de Domingo Cavallo. Pues veamos qué opina hoy el mismísimo Michel Candezius. Ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? Desde aquellos 90 a esta Argentina. ¿Cómo la encuentra hoy? Pues la encuentro en un grupo de países que tienen responsabilidad de gobernar el mundo.